Regresamos a Primera Página con nuestra segunda entrevista de la mañana. Economía en tiempos de crisis. ¿Qué alternativas? ¿Qué soluciones? ¿Qué hacer en estos tiempos? Para ello vamos a hacer un contacto vía Zoom con el señor Leonardo Soto. Él es economista. Le damos la bienvenida a este punto de encuentro informativo Primera Página. Buenos días. Buen día, Rosa. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, usted siempre, pues, a través de los trabajos que realiza y que comparte en sus cuentas, en las redes sociales, pues ofrece una visión propositiva respecto al tema de la economía, en especial en estos tiempos de crisis, algunas recomendaciones para los emprendedores y cómo procurar el bienestar económico en estos tiempos, pues pareciera que fueran antónimos tener bienestar o estar bien económicamente cuando estamos viviendo una crisis en el mundo en materia económica financiera. Sí, nuestra economía nos ha presentado a nosotros un desafío porque no se trata solo de la crisis producto de la pandemia, sino se trata de una crisis acumulada en Venezuela que ya inclusive antes del 98, 99 traía secuelas importantes, por lo menos en los últimos 15 años. Estábamos hablando de una deficiencia progresiva en la producción, una baja diversificación de la capacidad productiva nacional. Eso obviamente a partir del año 2002, 2004 comienza a afianzarse aún más con un proceso acelerado de centralización, donde las posibilidades de diversificarse se minimizaron y básicamente todo se llevó, toda actividad económica se llevó estrictamente al plano relacionado con lo petrolero o lo petroquímico, que para nuestra historia económica no era algo nuevo, solo que se afianzó a un punto de desligar a muchos venezolanos a diversas actividades económicas que eran rentables en su momento y que pudieron haber generado a partir de esa dinámica una base funcional de economía diferente. Hoy, por supuesto, nuestra actividad petrolera se ha visto disminuida de forma significativa. Muchos venezolanos se han visto en la necesidad de salir a la calle a buscar una actividad económica que les permita generar un ingreso a partir de la necesidad que tenemos todos los venezolanos, que es poder cubrir nuestras deudas, nuestras cuentas mensuales. Entonces, ¿qué pasa con el venezolano hoy? Está generando un despertar de cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus aspiraciones, cuáles son las posibilidades que existen en el mercado a nivel de exactamente medir la demanda, o tal vez no con una exactitud econométrica, obviamente por razones del tecnicismo, pero sí comienzan a percibir diferente al mercado. No se trata solo de una necesidad inmediata, sino de la posibilidad de una oportunidad. Hay un despertar en ese sentido. Todavía nos falta camino por recorrer, pero creo que el venezolano hoy está tratando de buscar alternativas que sean, uno, sostenibles y dos, sustentables. En este contexto, decir, mira, voy a ser rentable, como lo puede haber sido en el año 2010, 2014, donde los retornos de la inversión eran muy acelerados, donde existía posibilidad de financiamiento por parte de la banca, donde la demanda era relativamente alta porque existía un relativo poder adquisitivo, vamos a decirlo, aceptable. Ya eso hoy es imposible, dadas las condiciones, así que el venezolano, el que se dedica a generar ese paso, emprendimiento empresarial emergente, está evaluando diversos factores, diversas variables a la hora de decir, mira, en efecto voy a hacerlo, en efecto puedo sostenerme con esta actividad, y no solamente se trata de sostenerse, porque no se trata de sobrevivir, eso es un chip que hay que sacarnos de la cabeza, porque lamentablemente la crisis nos los instala casi que de forma obligatoria, ese chip de hay que sobrevivir haciendo lo que sea, sino que creo que el venezolano está comenzando a generar una visión prospectiva. Están pensando en 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, considerando lo cambiante de las condiciones, pero están pensando a futuro. Y eso es importante para entender que la planificación hoy es determinante, pese a que la economía es volátil, pese a que la situación política no es la más clara, pese a que la sociedad se encuentra en un mar turbulento de inconsistencias y de incongruencias al hacer, porque no hay reglas claras del juego, pero hay muchos venezolanos que están pensando en el mañana. Yo lo menciono mucho como una forma de visualizar hacia dónde vamos, es el plan de retiro. Yo siempre le digo a las personas, ponte un plan de retiro. Y el plan de retiro no tiene que ver con una jubilación sin trabajar, sino con una jubilación activa. ¿Hasta dónde quieres tú esforzarte al máximo para lograr lo que quieres? Vas a hacerlo hasta los 40, hasta los 50, hasta los 60, los 70. Es decir, esa meta es fundamental porque es lo que le permite al venezolano que está adentrándose en el mundo empresarial establecer una base
de generación de patrimonio Bien. para esa estimación de calidad de vida. Bien, también quisiera preguntarle, por un lado están los emprendimientos, pero también leíamos en las noticias que hay una gran deserción universitaria. Muchos estudiantes prefieren retirarse de las profesiones que están estudiando para poder resolver su día a día y dedicarse a pequeños emprendimientos. ¿Cuáles serían las recomendaciones para estos jóvenes que hoy por hoy pues están dejando de lado algo muy importante como lo es la educación para poder subsistir? Mira, el caso universitario en Venezuela lamentablemente es crítico y eso no es de ahora. Aquí vuelvo al tema histórico. Lamentablemente Venezuela en los 90 estaba graduando más profesionales de los que la economía podía absorber. Y volvemos al hecho para ese momento. Nuestra economía principalmente petrolera absorbía a profesionales relacionados con esa área y la posibilidad de emprender o de ese gen emprendedor o de ese gen empresarial, principalmente empresarial, porque para mí el emprendimiento es una faceta muy corta, apenas son 8 meses, para Leonardo Soto, por supuesto. Si tú llegas a los 8 meses y no saltas la barrera de ser emprendedor y te conviertes efectivamente en empresario, y ahí hay un problema de conceptos que trae a su vez una serie de consecuencias para el que está generando la actividad. Entonces, para el estudiante o para el joven que fue estudiante universitario o que decidió no ir a la universidad, ciertamente es un asunto de decisión. El asunto es universidad versus educación, universidad versus formación. En la universidad yo recibo un tipo de formación que obviamente me permite desarrollar habilidades científicas de investigación, de aplicación, para lo cual paso por una serie de evaluaciones por comités de especialistas que me acreditan como un profesional apto para ejercer una profesión en particular. Y eso aplica para absolutamente todas, desde las ciencias médicas hasta el área de la ingeniería, el derecho, la economía. Entonces es esa Sí. revisión rigurosa. Ahora, yo salto esa barrera y decido no pasar por los canales de la universidad y decido, por ejemplo, ser autodidacta en mi formación. Tengo que ser muy cuidadoso en el tipo de información que yo busco, en el tipo de formación que yo desarrollo, porque se trata no del título que tenga, sino de las competencias que desarrolle y los resultados que genere. Entonces, a los jóvenes que han decidido salir del mundo universitario o no entrar en él, yo les digo, sean cautelosos en el tipo de información, formación, de competencias que desarrollan, porque todo parte del principio de la responsabilidad. Hay un tema, Rosa, y esto a mí me gusta mucho dejarlo claro. En Venezuela, lamentablemente, en estos últimos 5 años se han generado muchos modelos de negocio, entre comillas, con Sí. características piramidales Ponzi, que es una estafa financiera mundialmente conocida, en la que venden un concepto de riqueza fácil, de agrupar a las personas en unas Y escalas con las redes piramidales. sociales se ha expandido mucho más este tipo de modelos. Es una locura porque, ¿qué pasa? Invitan al joven, que obviamente está lleno de sueños, aspiraciones y que lamentablemente ve mucho en redes sociales, vida de lujos y fama y abundancia. Entonces estas personas con marcas, vamos a decirlo a nivel de marketing muy bien hechas porque se venden muy bien, pero le inventan a las personas muy jóvenes la idea de que van a ser millonarios en muy poco tiempo. Entonces hay una codificación allí de condicionamiento emocional, los atraen hacia ellos y los alejan inclusive de sus propósitos de desarrollo. Es decir, yo siempre he dicho, a veces entre los jóvenes adolescentes está tal vez la persona que descubra la cura del cáncer o de cualquier enfermedad. Y lamentablemente se pierden en el camino porque estos grupos que simplemente buscan usarlos en su propósito de circulación financiera sin ningún tipo de aval, los traen hacia ellos para que se convierta en una especie de escalada de reclutar a más personas para que haya ese movimiento de dinero en el proceso. Entonces a los jóvenes les invito a que sean muy críticos, a que revisen muy bien qué es lo que aspiran a obtener más allá de lo material. Entiendo que lo material, y eso es una aspiración para muchos, es un propósito que muchos buscamos porque obviamente lo material Sí. nos permite confort, pero hay que entender que hay otra cosa, hay más, y eso tienen que tenerlo claro antes de tomar una decisión tan importante. Bien, señor Leonardo, ya se acerca la hora de ir a la pausa, pero aquí tiene un comentario del señor Jorge Hascourt. Dice, el primer promotor y responsable del bienestar económico del país es el gobierno. Por más emprendimiento empresarial emergente, sin políticas económicas claras y separadas de políticas partidistas, no podremos tener éxito. Estamos aún en ensayo y error, le comenta Jorge Hascourt. Mira, Jorge, en efecto, lamentablemente se ha manejado la política con un enfoque muy partidista, llevando a la centralización de muchos procesos, a la centralización del poder económico, que ha disminuido la posibilidad de la participación del independiente como un emprendedor empresarial emergente que pudiese convertirse en pequeño y mediano empresario. Entonces, ¿qué pasa? Creo que ya en este punto
las consecuencias económicas de ese error nos han dado más que muchas muestras de que definitivamente ese modelo no va a generar nada positivo. No sé, no puedo afirmar que existe una rectificación del gobierno a decir, bueno, ahora vamos a comenzar a hacer las cosas que debimos hacer hace 20 años para que esto funcione, pero sí a nivel de las investigaciones que yo realizo en la calle, de inclusive la iniciativa y la intención que tienen los venezolanos de emprender, si existe esa disposición. Hay muchos mecanismos que lamentablemente se lo impiden. No existe el apalancamiento financiero para que puedan poder gestionar el desarrollo de esas unidades empresariales, pero sí existe iniciativa empresarial. Y si existe iniciativa empresarial, y así lo he visto, he conversado con muchas personas, hay personas que tienen capital para apoyar dichas iniciativas, capital lícito, Sí. empresarios serios, y el punto clave es tratar de unirlos. No es fácil, no es rápido, no es tan cuento de hadas como lo venden muchas personas, pero creo que sí es posible hacerlo. Particularmente yo estoy haciendo el trabajo para lograrlo. Bien, señor Leonardo, en estos momentos debemos ir a una pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando sobre estos temas de los emprendimientos, economía en tiempos de crisis y además de leerle algunas de las preguntas que está teniendo nuestra audiencia. Ya nos llegan muchos comentarios y algunas interrogantes que esperamos sean aclaradas en el próximo corte. Participe, etiqueta Primera Página en Twitter y en Instagram. Ya volvemos.